A menudo escuchamos grandes titulares que señalan que tal o cual fondo de capital riesgo se ha hecho con una participación en una compañía nacional. Quizás la operación más llamativa del año, por las cifras, sea la entrada del fondo británico CVC como socio minoritario de Naturgy en una operación de más de 3.600 millones de euros, pero hay muchas más. Por eso hemos querido abordar esta tarde, en nuestro tiempo de conceptos, este asunto. Hemos querido definir los fondos de capital riesgo. Hablamos de ello con Carlos Fernández, profesor del IEB. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rocío, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es un fondo de capital riesgo? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué tipo de inversiones suelen realizar? Pues mira, la verdad es que, por definirlo de una forma muy simplificada, un fondo de capital riesgo es un fondo de inversión que su característica fundamental es que suele invertir en empresas no cotizadas. ¿Vale? Es decir, son fondos que normalmente se llaman de capital riesgo o de capital privado, en el sentido de que la mayor parte de los casos, aunque no era el caso justo de la empresa que comentabas, sí, invierten en compañías no cotizadas, con lo cual, en general, además, como invierten en compañías no cotizadas, suelen ser pues fondos ilíquidos, en el sentido de que tienen un plazo de inversión para los inversores, para los partícipes, pues largo, muy largo. Uh-huh. La intención es tomar posiciones en compañías porque creen en su potencial y pasados unos años pues salir desinvertir. Pues fíjate, la verdad es que es bien interesante porque en el mundo del capital riesgo básicamente tienes como tres grandes tipos de fondos de capital riesgo, ¿vale? Tendrías aquellos fondos que invierten en aquellas compañías pues en un estado más incipiente de negocio, en lo que llamamos los fondos que invierten en startups, ¿vale? Que los llamamos fondos de venture capital, ¿vale? Estos son fondos de capital riesgo que se especializan en adquirir pues compañías en un estado inicial, compañías que a lo mejor tienen una tecnología interesante o que aplican un sector novedoso, etcétera, etcétera, y que las compran en un estado inicial, digamos, de su fase de desarrollo, de su fase de madurez. Luego tendrías los fondos que llamamos de private equity más tradicional, que son aquellos fondos que normalmente invierten en compañías que no son públicas, que son privadas, que tienen accionistas privados, pero que ya son compañías algo más consolidadas, compañías que pues ya tienen una historia, ya tienen unos flujos de caja, pues ya tienen un crecimiento, y que básicamente aquí la entrada de los fondos se produce pues ya sea porque, por ejemplo, es una empresa familiar y lo que quiere es dar un salto a la profesionalización de la compañía y, por tanto, requiere de un socio institucional que entre, obviamente, aportando capital y dando salida a alguno de los accionistas familiares, pero además aportando, pues, que es algo que hacen mucho los fondos de capital riesgo, pues alguna labor de consultoría, de asesoramiento, de conocimiento, know-how, etcétera, etcétera. Y luego tienes un tercer tipo de fondos que se llaman los fondos de LBOs. Bueno, como siempre estamos con terminología en inglés, LBO es el acrónimo de Leverage Buyout, sería como compras apalancadas. Este tipo de fondos nacieron con una casa que ya lleva muchos años en el mundo de los fondos de private equity, que se llama KKR, que es uno de los históricos del sector, y que básicamente este modelo es un modelo un poco distinto en el sentido de que lo que hacen es adquirir compañías cotizadas que a lo mejor están mal gestionadas y por tanto baratas en el mercado, utilizando mucho apalancamiento, y lo que hacen es sacarlas de bolsa para de alguna forma reestructurarlas o vender algunas de las líneas de negocio menos eficientes y al cabo de unos años, de nuevo, que esto es una característica de todos los fondos de capital riesgo, pues proceder a su venta o proceder a su nueva salida a bolsa o lo que sea. Entonces, normalmente este tipo de fondos invierten con un horizonte temporal de largo plazo. La toma de posiciones en una compañía, ya sea cotizada o no cotizada, y ya te digo que normalmente es en el caso de compañías no cotizadas, suele ser por un periodo mínimo de entre 3 y 5 años. Y a veces se van hasta los 7, incluso 10 años en la maduración de la inversión. ¿Cuál diría que es la relevancia que tiene para la economía española la participación de los fondos de capital riesgo? ¿Es mucha? Bueno, pues es bastante relevante, porque al final son, digamos, agentes dinamizadores de la evolución y de la propia estructura de capital y del desarrollo de negocio de las compañías. Pensemos que al final
En general, en España, la mayor parte de los fondos de capital riesgo, tanto los nacionales, que hay unos cuantos y muy buenos, como los fondos internacionales que acuden al mercado español, igual que otros inversores internacionales, pues interesados por el tejido empresarial, pues al final lo que actúan son como palanca de cambio, de transformación de estas empresas, tanto aportándoles el propio capital, que obviamente es su función más básica, ¿no?, invertir en la compañía, como dependiendo del tipo de fondo, porque hay distintos fondos que tienen, ya no te diría ahora por nivel de maduración de la compañía, sino por nivel de especialización del propio equipo gestor, tienen habilidades diferentes, ¿no? Hay fondos que son más expertos en lo que es puramente la gestión financiera, y por tanto lo que ayudan es a las compañías en las que invierten a trabajar con modelos a lo mejor financieros más eficientes, apoyan en la consecución, por ejemplo, de financiaciones más flexibles o más complejas o con mayor grado de estructuración. Otros fondos que son más expertos en la gestión operativa, porque son a lo mejor fondos que tienen a profesionales que son expertos en un sector o en un área de negocio y que por tanto cuando adquieren participación en compañías lo que aportan es un know-how, por ejemplo, en la capacidad para internacionalizar una compañía o en la capacidad para mejorar las relaciones con posibles partners en ese sector en otros mercados, o la capacidad para renovar el modelo de gobernanza de la compañía. Entonces, realmente es bien interesante el sector, porque por un lado, efectivamente, aportan ese capital que muchas veces es necesario para ir pasando las distintas fases de las compañías, que pues no todas y no siempre llegan al final a cotizar en un mercado público, en un mercado secundario. Entonces, aportan, digamos, esa renovación del capital que va siendo necesario para los distintos estadios por los que van pasando estas compañías y, además, como te digo, en muchos de los casos aportan otro valor añadido que es la especialización en determinados aspectos que tienen los propios gestores y el equipo de los fondos. Pues nos quedamos con este término muy bien definido. Carlos Fernández, profesor del IEB. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Gracias.